¿Cómo digitar un Evalúa 1? Para poder ingresar las respuestas del cuadernillo de un estudiante, hay que proceder a crearlo o darlo de alta. Esto se hace a partir de la página del menú principal. Lo primero es visualizar cuál es el nivel del Evalúa que se quiere ingresar. En este caso, si se quiere ingresar un estudiante al que se le aplicó Evalúa 1, deberá pinchar debajo del cuadernillo del Evalúa 1, Nuevo alumno. Se comienza por ingresar el nombre del establecimiento en el que se desea ingresar al estudiante. Luego corresponde ingresar el curso. Para ello ingresa un número en el recuadro y al desplegarse el listado, elija el que corresponde digitar. En aula se concederá 1 para el aula A, 2 para B, 3 para C y así sucesivamente. El orden lo entrega por defecto el programa, de modo que habrá que ordenarlos previamente por orden alfabético antes de comenzar la digitación de un grupo completo. En género, 1 es masculino y 2 femenino. Elija su opción. Luego ingrese la edad del estudiante. De ser menor de 10 años, deberá ingresar un 0 antes. Luego complete los espacios correspondientes a nombre y apellidos. Cuando esté seguro que los datos de identificación son correctos, puede comenzar la digitación. Usted debe considerar que el programa solo procesa datos numéricos, de modo que todas las respuestas deberán ser traducidas a números. Así, por ejemplo, en el caso del Evalúa 1, en la prueba de memoria y atención, en la tarea 1, debe traspasar las respuestas del estudiante según lo que haya marcado. Sí corresponderá a 1 y no es 2. En caso que el estudiante deje en blanco, usted deberá dejar en blanco. Lo mismo ocurre cuando un estudiante marca ambas alternativas, se deja en blanco. En la tarea 2 ocurre lo mismo. Debe digitar las respuestas del estudiante con 1 o 2 según corresponda. En la tarea 3, donde debe encerrar la sílaba según el modelo, si no encierra la palabra, usted deberá digitar 2 y si la encerró, deberá digitar 1. Tenga en cuenta que usted solo traspasa lo que el estudiante realizó. No corrija si corresponde o no a que el estudiante haya marcado. El pibe lo corrige y analiza los datos. En la prueba series, tarea 1, deberá digitar las respuestas del estudiante en un rango del 1 al 4. En la prueba de clasificación, tarea 1, digita las respuestas del estudiante, que podrá ser entre el 1 al 5. En la prueba de organización perceptiva, deberá digitar el puntaje obtenido de su corrección manual, con el puntaje que corresponda a cada figura. Es decir, la primera figura tiene un máximo de 4 puntos, la segunda figura 12 puntos, la tercera figura 16 puntos y la última 20 puntos. En la escala de lectura, en la tarea de comprensión lectora, tarea 1, deberá digitar las respuestas del estudiante, colocando si la respuesta es sí, un 1, si la respuesta es no, un 2. En la tarea 2, deberá colocar el número de acuerdo al dibujo con que unió la frase, es decir, puede ser un número entre el 1 y el 10. En la tarea 3, deberá digitar las respuestas del estudiante, colocando si es B de verdadero un 1 y si es F de falso un 2. En la prueba de exactitud lectora, deberá digitar las marcas del estudiante, donde la primera columna corresponde a 1, la segunda a 2 y la tercera es 3. En la tarea 2, deberá fijarse en el número del ejercicio que está digitando y en la columna del lado derecho fijarse a qué número corresponde, que puede ser entre el 1 al 5. En la tarea 3 ocurre lo mismo. Me fijo en el ejercicio que voy a digitar y el número que le corresponde en el lado derecho
que puede ser un número entre el 1 y el 5. En la tarea 4, el pibe irá hacia el lado y usted hacia abajo, digitando 1 o 0 dependiendo de la valoración obtenida por el estudiante. En la tarea 5, el pibe irá hacia el lado, usted hacia abajo, digitando 0, 1 o 2 según la valoración obtenida por el estudiante. En la tarea 6, digita según la valoración, puede ser 0, 1, 2 o 3. En la prueba de ortografía fonética, en las tareas 1, 2, 3 y 4, coloca el número de aciertos según la corrección manual. En la tarea 1 puede ser un máximo de 14 aciertos. En la segunda tarea, un máximo de 10 aciertos. En la tercera tarea y cuarta tarea, tiene un máximo de 9 aciertos. En la ortografía visual, digito el número de aciertos, con un máximo de 28 puntos. En la prueba de expresión escrita, tarea 1, digito el número de aciertos de la corrección manual que realicé, con un máximo de 18 puntos. En la tarea 2, digito el número de aciertos de acuerdo a lo que escribió el estudiante, con un máximo de 15 aciertos. En las tablas de escritura, digito el global de grafía, global ortografía y el global de redacción, con una valoración del 0 al 7, en función de la corrección manual de estas tareas y siguiendo las especificaciones del manual. En la escala matemática, en cálculo y numeración, en esta escala el programa no avanza de forma automática, de modo que luego de digitar cada respuesta debe avanzar a la siguiente con Tab o Enter. En caso de haber respondido 0, se debe ingresar 0. En caso de no haber respuesta, se debe dejar en blanco. Si el número que respondió el estudiante es más largo que el espacio que entrega el programa, se ingresa hasta donde alcance. En la tarea 1, entre el ítem 1 y el 7, digito las marcas del estudiante que van entre 1 y 3. En la tarea 2, entre los ítems 8 al 14, se digita el número que haya escrito el estudiante. El pibe va hacia el lado, usted ve las respuestas del estudiante hacia abajo. En la tarea 3, que va entre los ítems 15 al 24, digito el número que corresponda según el ejercicio. La tarea 4, del ítem 25 al 29, digito el número que haya puesto el estudiante en el recuadro azul. La tarea 5, desde el ítem 30 al 41, digito las respuestas que haya anotado el estudiante. Lo mismo ocurre en la tarea 6, entre los ítems 42 al 47. En la tarea de resolución de problemas se debe digitar según las respuestas del estudiante. En el problema 3, se debe digitar 1 si el estudiante unió con el signo más y 2 si el estudiante unió con el signo menos. En los problemas del 4 al 8 se digitan las respuestas del estudiante. En la escala psicosocial se digita según las respuestas dadas, siendo S1, AB2 y N3. Si un estudiante deja en blanco, debemos dejar en blanco en el programa.
Y si marca dos alternativas, debemos anular ese ítem dejando en blanco la alternativa. Al finalizar la digitación, si usted pincha el primer icono, flecha verde, salva los datos y abre un nuevo perfil, es decir, el PIBE asume que usted va a continuar la digitación de otro estudiante. Si usted pincha el segundo icono, flecha azul, salva los datos de corrección y el PIBE permanece en el mismo estudiante para que usted edite o modifique datos.